Hoy quiero compartir unas palabras con ustedes relativas a la gracia del Señor y a la fe. Usted sabe que la salvación es por fe. Y que dice la Escritura que sin fe nadie puede acercarse a Dios. Porque es necesario creer que Él existe para poder relacionarnos con Él. Yo no me puedo relacionar con el aire, con nada invisible. Y es cierto que a Dios no lo veo, pero lo creo. Y Él me creó a mí y a ustedes para tener una relación con Él, una relación de familia. Por eso es que Él se declara Padre y que a nosotros nos dice hijos. No nos dice ni sobrinos, ni vecinos, ni compadre, ni paisano, ni... Nos dice hijos. Y nos enseñó a llamarlo Padre. Una relación de familia. Para eso nos creó. Y nos enseña muchas cosas, como un buen padre debe hacer. Y en este relato vamos a encontrar algo interesante. San Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Se trata de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Hay tres relatos de esto, de Mateo, el de Marcos, el de Lucas. Y los tres tienen alguna diferencia, a algunos debido a que tal vez el Espíritu Santo les reveló algo que otros se olvidó, o que cuando recordaron lo que pasó, descubrieron cosas que antes no habían visto. A mí me pasa a veces que cuando me encuentro con alguien y platicamos y estamos juntos y después de un rato me acuerdo de cosas que se dijeron y en el momento no les puse importancia. Y es posible que algo así haya pasado en los tres relatos que son diferentes. Yo voy a tomar este. Dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca, versículo 22, y que se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Era la multitud a la que Él había alimentado. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Quería estar solo en comunión con el Padre. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Solo. Tenemos que aprender a estar solos con el Padre. Muchas veces, mucha gente solo puede orar y estar en comunión con Dios en la iglesia junto a los hermanos. Pero es cuando uno está solo con Dios, cuando el Señor te habla, te revela cosas, te bendice, te fortalece y te afirma. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del anochecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma!
Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Tantas veces Jesús tuvo que decir: no tengan miedo. El arcángel Gabriel, cuando le habló a María y cuando le habló a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también usó esas palabras: no tengan miedo. No tengan miedo de Dios. No tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo atrevido, ¿eh? Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Algunos piensan que las palabras de Pedro: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, era ponerlo a prueba a Jesús. Yo creo que fue producto del miedo y de la duda, porque no estaban totalmente convencidos. No lo reconocieron. Lo primero que pensaron, y yo me imagino que es porque Jesús debía, como se diría, estar como iluminado, porque estaba ocurriendo un milagro. Él estaba caminando sobre el agua y como que estaba transformado, transfigurado, porque en medio de la tormenta y de la oscuridad ellos pudieron verlo y lo que pensaron era que era un fantasma. Y yo creo que de miedo fue que Pedro dijo: si de veras eres tú, haz que yo pueda caminar sobre el agua. Y Jesús lo llamó, le dijo: ven. Pedro salió de la barca. Imagínense apoyar los pies en el agua y que no se hundan. Eso es algo fantástico, extraordinario. Apoyar los pies sobre las aguas y que no se hundan, como si estuviera sobre algo sólido, como si Pedro fuera una pluma, sin peso. Pero había viento, había olas, y se asustó, comenzó a hundirse. Ahora me pregunto yo, ¿no sabía Jesús que eso iba a pasar? ¿Cómo no iba a saber? Si Él lo sabe todo. ¿Cómo esperó a que Pedro tuviera un ataque de pánico y se estuviera hundiendo para extender la mano y sostenerlo y levantarlo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no lo socorrió al principio al ver que Pedro se asustaba? Y acá está la razón, creo yo, por la que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones parecidas y nos preguntamos: ¿por qué Dios no me socorrió? ¿Por qué Dios no me sostuvo? ¿Por qué Dios no actuó más rápido? Porque Dios quiso probar a Pedro.
ya que tuvo el atrevimiento de decir, si eres tú, hazme caminar sobre el agua, Jesús quiso probar cuánta fe Pedro tenía. Si tenía más fe en el agua y el viento que en Jesús. Por eso le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, no me digan que no dudan porque no les creo. Cuando nos vemos apretados, cuando nos vemos en un momento difícil, las dudas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Cuando estamos enfermos, preguntamos, Señor, ¿por qué? Si tú eres mi sanador, si tú eres mi libertador, si tú eres mi Señor, ¿por qué me pasa esto? Las dudas vienen y es natural. Somos humanos, no somos ni ángeles ni dioses. Y al que me diga que nunca duda, yo le digo, yo dudo que digas la verdad, por no decirle mentiroso. Porque decirle mentiroso a alguien es un poco ofensivo. Mejor es decir, lo dudo o no te creo, ¿verdad? Bueno, a alguien que se creía hasta sus propias mentiras, un día le dije mentiroso y se enojó. Pobre. El caso es que Jesús tenía una razón para no haber actuado inmediatamente que él vio que Pedro bajó la mirada que antes tenía puesta en Jesús y miró las olas alrededor. En ese momento Jesús podía haber actuado y agarrarlo de la mano o decir algo siquiera, y no lo hizo. Sin embargo, él no iba a permitir que Pedro se ahogara. Nomás lo dejó llegar hasta un punto en que pudiera enseñarle que necesitaba más fe, que Dios no nos abandona, pero que necesitamos creer más en Él. Y yo estoy convencido de que esto que estamos pasando, que muchos de nosotros ya pasamos el puente al estar doblemente vacunados, y podemos decir que estamos en la otra orilla, la de los que están fuera de peligro. Hemos pasado por pruebas, hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido miedo, hemos clamado a Dios, hemos mirado hacia arriba, hemos buscado la ayuda, que sin duda vino porque ninguno de nosotros se murió. ¿Hay algún muerto acá? ¿Verdad que no? Bueno, es porque Dios no quiso. Y no me digan que porque somos hijos de Dios, porque vengo de un lugar donde se han muerto 400 pastores, algunos de iglesias muy grandes, y en este momento hay uno de ellos, uno de los más importantes por su conocimiento y ministerio, que está luchando por la muerte. Con la muerte. Y se han muerto conocidos míos, amigos míos que estaban sirviendo a Dios. No fue porque Dios nos puso a prueba, fue porque así es la vida, porque ninguno de nosotros va a vivir eternamente en este cuerpo. Algún día lo vamos a tener que dejar. Hay gente que ha vivido mucho. Yo estuve con el hermano de Marta,
que hace unos 2 años estuvo acá con nosotros, y tiene 89 años y sube las escaleras de a 2 escalones y anda en bicicleta 20 o 30 kilómetros por día y actúa como un muchacho de 30 o 40. Pero él fue un deportista toda su vida, fue un jugador profesional de fútbol y nunca dejó de entrenarse y pareció un muchacho. Pero yo no tuve la misma gracia, no gocé de la misma salud. Pero él sabe que en algún momento va a tener que ir al encuentro de Dios. Y yo también, no sé. Cuando era un niño pensaba que iba a vivir para siempre, pero esa no es la realidad. La realidad es la que dijo una vez un vecino mío, que tenía 92 años y pasó frente a la casa de mis padres y yo estaba allí en la puerta. Todos los días lo veía pasar, viejito con su bastón, venía de comprar el periódico y le dije: oiga, ¿usted nunca se va a morir? Me miró y me dijo: hijo, nadie se muere antes de que Dios lo llame. Y de eso no me voy a olvidar nunca. A algunos los llama antes, a otros los llama después, pero nadie puede sustraerse a las decisiones de Dios. Nadie. El punto que quiero dejarles es que constantemente vamos a pasar por pruebas, nos guste o no nos guste, porque las pruebas hacen que la fe aumente. Las victorias son las que hacen que nuestra fe aumente. Y uno no alcanza la victoria si no pasa por la prueba. Y las pruebas fortalecen nuestro ser, y las pruebas nos acercan a Dios, y las pruebas nos templan, y las pruebas nos enseñan, y las pruebas nos mantienen humildes. Si hay algo que yo he notado en este tiempo de pandemia o de epidemia o como quiera llamarle, es que la gente está más humilde. O se han sentido en algún momento cerca del cajón, o se les ha muerto algún pariente o amigo y se han enfrentado con la mortalidad humana y la posibilidad de que ellos mismos tengan que ver a Dios cara a cara. Las pruebas humillan, nos enseñan que el único todopoderoso es Él, que el único que nunca cambia es Él, y que nosotros en un momento así podemos perder la vida. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Dice que Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el rey David dice que lo que Dios busca es corazones contritos y humillados. Contrito es el corazón de aquel que reconoce sus pecados, sus fallas, sus imperfecciones. Es aquel que no se engaña a sí mismo y sabe que no es Dios, que no es perfecto y que no le echa la culpa de todo a los demás, sino que asume las culpas propias. Y eso te humilla, te acerca a Dios buscando el perdón y la gracia
Y es allí donde Dios te abraza y te perdona y te rodea de amor y de gracia, y como decía el canto, con la sangre de Cristo nos limpia y nos justifica. Así que, hermanos, Dios sabe por qué hace lo que hace, y Dios sabe por qué no hace lo que no hace. Lo que Él sabe bien es qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para Él también, porque si Él dio a su Hijo a morir en la cruz para que nadie se pierda, sino que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, es porque Él quiere tenernos con Él. Como un padre que quiere estar rodeado de sus hijos, Él quiere tenernos con Él, para siempre, no por un rato, para siempre y siempre y siempre. Y no nos vamos a poder ir del cielo para ir a otro planeta, ni que sean las casas más baratas en ese otro planeta. No vamos a poder irnos de vacaciones a ningún lado. Vamos a estar para siempre con Él, en Él, para siempre con Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por tus palabras, por tus enseñanzas, por los relatos que tenemos en este precioso libro, que es tu palabra, que a la vez eres tú mismo, revelándote a nosotros. Gracias porque en esas palabras, en esas frases, aprendemos a conocerte, a conocernos y a acercarnos más a ti. Gracias porque nos has guardado en todo este tiempo, nos has cuidado, nos has mantenido en buena salud. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Sabemos que hay muchos que no te conocen, que no han podido disfrutar de ese amor tuyo. Sabemos que hay muchos que no creen en ti y que hay muchos que están sufriendo. Muchos enfermos, otros sufriendo la pérdida de seres queridos. Te pedimos que tu Espíritu Santo aproveche esta ocasión, que estoy seguro que tú estás de acuerdo con este pedido, de manifestarte a ellos para que se acerquen a ti y te busquen. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice a tus hijos. Sana a los que están enfermos. Anima a los desanimados. Fortalece nuestra fe y enséñanos a conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.